Señor Enrique. Ahora sí, muy bien. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su presencia. En especial quiero agradecer la invitación de este grupo de vecinos movidos y acaudillados. Yo sé que la palabra caudillo no le va a molestar, por este caudillo antiguo, medio chapado a lo moderno, o al revés, un caudillo moderno, medio chapado a lo antiguo, que es Álvaro, y de quien me precio su amistad. Venía pensando un poco cómo encarar, y más en esta casa que yo considero que es mi casa, ¿no? La Facultad de Derecho, cómo encarar esta movida y estas iniciativas. Yo creo, lo conversábamos ayer con Álvaro, creo que estas movidas que tiene este inicio y que tiene otras etapas sucesivas que culminarán, por lo que sé, con una entrega de firmas al gobierno departamental de Canelones, son ejercicio de la defensa propia o de la legítima defensa, como diríamos los abogados. Son un ejercicio de defensa. Y en un ejercicio de defensa muy valiente, porque quienes nos tienen que defender, cuando la Constitución habla de que la protección del ambiente es de interés general, lo que está diciendo es que el Estado tiene que defendernos de la contaminación, cuando establece ese mismo artículo 47 un deber de abstención de causar daños graves al medio ambiente, nos está diciendo lo mismo. Es el Estado quien nos tiene que defender. Y si uno mira, no encuentra en el Uruguay una sentencia de protección del medio ambiente. No encuentra una decisión política de protección del medio ambiente, de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores. Cuando digo una decisión concreta en el campo de la acción. No digo escribir un artículo de una ley, lo cual resulta bastante sencillo y bastante barato. Cuando quienes nos tienen que defender defienden a nuestros enemigos, obviamente estamos en un estado de indefensión. Y traje, por lo tanto, una lectura muy breve, pero que pretende describir la situación en la que estamos. Este es un razonamiento que ha hecho ya hace unos cuantos años un fiscal general, el fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, el doctor Gustavo Antonio Gómez, muchos de ustedes lo conocerán. Y él ha dicho en términos muy sencillos lo que yo creo que es la descripción de lo que vivimos en el Uruguay de hoy. Él dice, en la fórmula econométrica de las empresas, la variable de ajuste ya no es el trabajo o el salario, como lo era hace 40 años atrás, sino que hoy es la contaminación. Y enseguida agrega, a más contaminación, más ganancias. A más ganancias, mayor capital de inversión. A mayor capital de inversión, mayor corrupción. Y a mayor corrupción, mayor impunidad. Reitero, a más contaminación, más ganancias. A más ganancias, mayor capital de inversión. A mayor capital de inversión, mayor corrupción. A mayor corrupción, mayor impunidad. Yo he conversado alguna vez con él, yo lo llamo esto la ecuación Gómez, y le he dicho que yo le agregaría simplemente una nueva descripción, a partir de que a mayor corrupción, mayor impunidad, diría que a mayor impunidad, mayor indefensión. Y ese es el estado en que nos encontramos. El estado de indefensión va de la mano del estado de corrupción. Ya no la corrupción concebida como el acto de la coima, como el acto del soborno del funcionario público, sino la corrupción concebida como las fórmulas para desvirtuar un Estado que en lugar de defendernos a nosotros, en lugar de defender a los ciudadanos, defiende concretos intereses privados. El Estado se ha vuelto socio del gran contaminador. Recuerdo que cuando lo dije por primera vez en el año 2005, a partir de un accionamiento contra la instalación de la planta de Bodnia, nunca creí que al poco tiempo viera tan bien confirmada esa afirmación.
y concretamente con la segunda planta de celulosa, en el 2011, cuando se firma un contrato de inversión. Bosnia no se hubiera instalado en Uruguay si no hubiera un tratado de inversiones con Finlandia, era la condición sine qua non para que se instalara. Lo mismo ocurrió con Montes de Plata, necesitó un contrato de inversión. En el Perú a los contratos de inversión, para que ustedes sepan, los llaman los contratos ley. Es decir, son contratos entre el Estado y una empresa privada que valen como una ley, aplicable a todos nosotros, pero que en definitiva busca una forma de blindaje, como se le llama, de ultraprotección, de protección privilegiada de estas grandes corporaciones que se instalan en el país. El tercer gran paso fue, bueno, ya no hablar de un contrato ley, sino hablar de una ley contratada, de una ley contrato, una ley contratada, la ley Aratirí, una ley con nombre y apellido para proteger los intereses de un proyecto megaminero que contamina gravemente o que pretende contaminar gravemente el medio ambiente. Ahora, ¿ustedes creen que es casualidad que cuando hablamos de tratados de inversión, hablamos de Bosnia, hablamos de Montes del Plata, hablamos de Philip Morris, hablamos de Aratirí? ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Que cuando tenemos que tratar de ver qué significa un tratado de inversión o qué significa un contrato de inversión o qué significa una ley a la medida, justamente estamos hablando de actividades reconocidas en el mundo como muy contaminantes, actividades que hoy no se soportarían en ningún país europeo? ¿Ustedes creen que es posible que en un país europeo, en el río Rin, en el río Danubio, se instale una planta de celulosa de 1 millón de toneladas? No. Bueno, aquí vamos a instalar supuestamente una de 2 millones, porque ya no nos alcanzan a haber instalado 2 de 1 millón. Reitero, la indefensión se debe a un estado de corrupción, y ese estado de corrupción se debe a que el Estado ha pasado a ser un Estado contratado, un Estado contratado por intereses particulares que ya no defiende los intereses generales. Ya no podemos llamar a eso república, ya no podemos llamar a eso una democracia. Cuando las leyes, para dictar una ley, tenemos que consultar a Bosnia, a Montes del Plata o a los forestales a ver si esa ley tributaria puede afectar o no sus intereses. Y lo tenemos que hacer. Inevitablemente lo tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que hacer esa consulta? Porque si llegamos a tocar alguno de sus intereses, a bajar los niveles de ganancia que ellas tienen, nos van a demandar ante el CIADI, como nos demandó la empresa Philip Morris. Dicho sea de paso, todavía no conozco los términos de la sentencia famosa del CIADI, ¿no? Nadie nos ha mostrado cuáles fueron los términos finales de esa sentencia, de ese mecanismo de arbitraje privado a nacional. Por eso este tipo de convocatorias son defensa, legítima defensa. Y yo lamento profundamente, y lo digo en esta casa, que en ese ejercicio por legítima defensa los ciudadanos, acaudillados por Jaume, tengan un muy escaso apoyo de quienes, en teoría, vinimos a esta facultad para aprender y saber del derecho de defensa. Bien decía Jaume hoy al inicio, yo no veo, salvo contadas caras que conozco, gente del derecho aquí. Debería estar lleno de gente, quizás abarrotadas las puertas con gente del derecho aquí, acompañando estas iniciativas que son derecho de defensa. Y ese es uno de mis mayores reclamos en estos tiempos. No creo en las fórmulas de participación pública, porque por lo general esas fórmulas de participación pública que han sido consignadas en la propia Constitución con la reforma del agua, en las leyes de protección del medio ambiente, en la ley de ordenamiento territorial, porque por general las fórmulas que uno ve de participación pública son de participación digitada, donde quien interviene y quien dirige esa participación es el Estado, y ese Estado es socio del gran contaminador, y por consecuencia sabemos cuál va a ser el resultado de esa famosa o llamada participación pública. Creo sí en las iniciativas espontáneas de los ciudadanos, como creí en su momento, y creo que fue uno de los mejores ejemplos cuando los vecinos y productores de Libertad se alzaron contra Dirox allá sobre el final del siglo pasado, intentaron una lucha desgastante contra esta empresa que todavía sigue instalando y sigue contaminando en la zona. Pero decía, derecho de defensa.
Son los ciudadanos que tienen que salir a defender sus derechos. Esperemos que la Universidad de la República los acompañe, que cumpla con uno de sus fines principales, que es acercarse a este tipo de movidas sociales. Hasta ahora no lo he visto. Agradezco a Jaume y a la gente de Canelones que inicie un camino no fácil, no sencillo. Trataremos de ayudarlos, de colaborar con ellos, alejados del ejercicio de la Fiscalía, porque hoy no tenemos decisiones judiciales ambientales, pero tampoco vamos a tener el ejercicio de un Ministerio Público al servicio de la defensa del medio ambiente. En esa soledad, por eso aplaudo esta iniciativa. Muchas gracias.